Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a su canal Mitos No Oficiales. Y pues bueno, continuamos con esta lista que intenta resolver algunas de las preguntas que muchos de ustedes me han hecho llegar acerca de qué figura recomiendo, qué marca recomiendo. Pues bueno, esta es la segunda de una serie de posiblemente 3 videos y pues empezamos. Bueno, primera marca que vamos a empezar a platicar es de la marca LC Model. LC Model sacó muchísimos accesorios, muchísimas armaduras de plástico para que tú tenías que recortar del molde, pero LC Model en algún momento se transforma en Metal Club y de Metal Club surgen dos líneas de estas piezas, que sería la línea Zaire y la línea Stemple. Vamos a platicar principalmente de esas dos líneas. Bueno, comencemos con Zaire. Zaire sacaría al mercado tres armaduras divinas, que sería Leo, Virgo y Capricornio, en ese orden cronológico, pero curiosamente sería el orden inverso con respecto a qué tan buenas son. Como ustedes pueden ver ahí en este canal, mi primer video fue Capricornio precisamente, fue Shura de Capricornio, armadura divina, y como vimos en ese video tiene muchos problemas de ensamblado, lo que son las alas y el cubrepecho, pero encajaba perfectamente en el objet, por lo que de ahí comenzó a volverse tendencia a adquirirlas únicamente para tener una armadura extra y colocarlas en los objects de Bandai, ¿no? Cabe mencionar que Capricornio fue el último que sacó la línea Zaire. A partir de ahí, la línea Zaire desaparece. En segundo lugar, yo podría decir, según mi criterio, que sería Shaka de Virgo, armadura divina. Tenía sus problemitas de ensamblado en el cuerpo, pero esta pieza tenía algo peculiar. Se vendía por separado también una armadura. Se vendía por separado y por un costo bastante bajo. Es decir, imaginemos que te salía en aquel entonces $40 comprar a Shaka de Virgo, pero más $10 más te daban una armadura extra para que tú la pusieras en el objet, ¿no? O podías adquirir la armadura extra por $20 o $30, ¿no? Sí, es decir, si comprabas figura y armadura, te salía más económico la armadura extra, pero si comprabas la armadura aparte, te salía $20 más cara, ¿no? Entonces, por eso es que la coloco como segundo sitio, porque había una especie de set de Virgo, más te daba la opción de adquirir la armadura por separado. Y en primerísimo lugar, pues hablaríamos de Leo. Leo fue la primera, pero Leo incluía la armadura ya en el set, es decir, comprabas el cuerpo y te incluía una armadura extra. Obviamente el costo ya rondaba los $60 aproximadamente, ¿no? O bien, por $30 o $20, tú puedes adquirir únicamente la armadura extra. Por esta razón, Leo la colocaría yo como la mejor pieza de Zaire. Hablamos de Stemple. Es quizás la línea más enredosa o complicada, porque una caja de Géminis o un tiraje de Géminis salió con el sello de Metal Club y las demás salieron con el sello de Stemple. Pero hay que considerar que Stemple y Zaire fue como la marca que le dio mucho pie a Bandai para que sus demandas procedieran, porque las demandas ya existían. Pero el utilizar las mismas ilustraciones y el utilizar la palabra midcloth en las ilustraciones de las cajas fue lo que provocó lo que podríamos decir como la primera gran incautación de mercancía. Pero bueno, mientras existió Stemple, nos entregó muy buenas figuras, tanto que en muchos grupos de redes sociales tú podías ver personas que subían fotografías de sus colecciones y decían: detecta al pirata, ¿no? O sea, realmente la calidad de Temple era tan buena que a simple vista era muy complicado descifrar cuál figura no era Bandai. En tercer lugar de esta línea Temple encontraríamos a Shaka de Virgo. Y es que esta armadura era muy buena, tenía una calidad muy buena, salvo un problemita que tenían las sombreras que podías ajustar con unas pinzas. Pero realmente la armadura es de buena calidad, tanto que yo lo utilizo para hacer este custom de Sean con Sean y la armadura de Virgo, ¿no? El problema, ¿por qué le doy el tercer lugar? Porque el tono de la figura, del cuerpo del muñeco era muy oscuro. Realmente era muy oscuro. Era color café prácticamente. Y de esa manera lo detectaba rápido, ¿no? En estos videos en estas fotografías que ponían las personas y decían:
detecta al apócrifo, inmediatamente detectabas a Shaka por el tono del cuerpo, ¿no? Por esta es la razón que le doy el tercer lugar. Un mal cuerpo, un problemita en hombreras, pero con una armadura que podías reutilizar bastante bien para hacer tus customs o de repuesto. Bueno, en segundo lugar podríamos decir que de este Temple, a mi consideración, fueron varias figuras las que tuvieron algunos problemitas. Que estamos hablando de Géminis. Géminis hubo por ahí dos tirajes. Uno que traía solamente el efecto de explosión de galaxias y otro que traía los rostros de Canon, si no mal no recuerdo. Y había problemas con el tono en el cuerpo, porque el cuerpo, el rostro venía de un color, el cuerpo venía de otro. Pero realmente era el único problema que tenía. El ensamblado era bueno, pero ese sería el detalle. Otra figura que siento yo que quedaría como en segundo lugar sería Cáncer. Sí, Cáncer, a pesar de que sacó su armadura ósea, todos los dorados de Stemple y Metal Club sacaron su color ósea al mismo momento. Y eso fue fabuloso porque pues no existía el OS en ese momento en el original, en el Bandai, ¿no? Pero Cáncer tenía un problema en el armado de la capa. Pero realmente solamente por esos detalles lo coloco en segundo lugar. En segundo lugar también agregaría a Aries. Y es que Aries, a pesar de que tuviera sus problemitas de ensamblado en el cubrepecho, traía varios accesorios, el rostro de Shion, el cabello de Shion, incluso un par de cuernos metálicos extra. Creo que traía un par de cuernos extra. Entonces realmente creo que por la cantidad de accesorios, a pesar de sus problemas de ensamble, colocaré en segundo lugar a Aries también. Y pues en primerísimo lugar a mi consideración el resto de figuras. Realmente que las siguientes figuras, lo que fue Escorpión, Capricornio, Acuario, Piscis, fueron excelentes figuras de Stemple. Hay que considerar que Stemple no sacó todas, les faltó Libra y Sagitario, si mal no recuerdo. Pero lo que fue el resto, Leo, Acuario, Capricornio, Piscis, Escorpión, fueron unas muy buenas piezas. Sí tenían uno que otro problemita de colocar, no sé, una pierna, a lo mejor salió un cuerpo un poquito flojo, pero realmente eran detalles mínimos y el acabado de la armadura era excelente y la compatibilidad con el object pues también, ¿no? Entonces, realmente por esa razón pongo el resto de las figuras de la línea Stemple en primerísimo lugar. Las vuelvo a listar. En primerísimo lugar encontraríamos a Capricornio, Acuario, Piscis, Escorpión y Leo. La siguiente marca que vamos a platicar es de CS Model. Esta marca ya tiene mucho tiempo en el mercado, demasiado tiempo en el mercado y ha sacado una gran cantidad de figuras, por lo que es un poquito difícil sacar lo mejor de CS Model y creo que son tantas las figuras que nos daría para, para una sola lista. Creo que esta marca nos va a dar para dos listas porque a pesar de que ha tenido altibajos de buenas figuras y malas figuras, realmente ha sacado tantas que creo yo que sí debemos intentar agruparlo por líneas para poderlo organizar mejor. Entonces, comenzamos. Comencemos pues con la parte de CS Model que se enfocó a la línea Midcloth, no Midcloth EX. Aquí tengámonos un poquito en la historia. Lo que estaba ocurriendo en el momento era que Temple o Metal Club y Great Toys y aparte si es Model estaban reutilizando ilustraciones de las cajas de Bandai. Entonces, en esta línea de Midcloth clásicos de CS Model se da este cambio. Tú puedes encontrar cajas con las ilustraciones muy similares a las Bandai y con el sello de CS Model. Pero también puedes encontrar otras con el sello de Aurora Model y puedes encontrar esas cajas con cofrecitos. Aquí es donde se da la primera gran incautación, que es cuando proceden las demandas de Bandai y los obligan a hacer esos cambios. Entonces, en esta primera parte de CS Model nos vamos a enfocar en esa línea Midcloth clásica y le vamos a llamar únicamente Aurora Model. Esta línea sacó los Caballeros Negros, los B1 de bronce, los de Asgard. Entonces sacó una gran cantidad, pero a continuación listo lo que a mi consideración serían sus mejores piezas. Bueno, en tercer lugar, y aún con el sello de CS, la línea Aurora Model que incluía
los Midcloth clásicos, algunas cajas venían con el logo de CS, ¿no? De CS Model. Y este caso sería de Medusa. Medusa incluía ese sellito de CS. Y la verdad es que la pieza estaba muy bien. Sí tenía sus problemitas de posabilidad porque una de las piernas estaban flojas. Pero bueno, tengamos en cuenta que la línea en general de Midcloth tiene problemas de ensamble. Aún los Midcloth originales tienen sus problemitas de ensamblado, lo que fue la primera generación. Entonces estos problemas también se ven muy reflejados también acá, ¿no? En el caso de Medusa, pues tiene esas broncas con las piernas, pero realmente lucía espectacular ya la armadura colocada en el personaje. Y en el otro caso tenemos Andrómeda, Andrómeda anime. Y la verdad es que el mayor problema que tenía Andrómeda anime era que la armadura venía de varios colores. El plástico venía en un rosa tirándole a rojo y el metal venía en un rosa muy rosa. Entonces, sí se veía un poco extraña la armadura ya colocada. Pero la ponemos en tercer lugar porque traía un plus, ¿no? Traía el plain cloth aparte. Entonces, era bueno tener el plain cloth y doble cuerpo. Plain cloth, doble cuerpo y armadura. Le daba un plus bastante bueno. Por eso la ponemos en el tercer lugar. Bueno, el segundo lugar, a mi criterio, y vaya que me costó trabajo decidir si darle primero o segundo lugar, pero bueno, vamos a dar el segundo lugar a mi criterio, lo que sería una gran figura de CS Model, Aurora Model en su línea Midcloth, y es Dragón Negro. Dragón Negro, la verdad que es una figura que luce bastante bien, sí tiene sus problemas de ensamble con respecto a las sombreras, las cosas que van en las sombreras, pero realmente que el resultado final es bastante bueno. Pero le doy este segundo lugar porque también incluía un cuerpo extra con el tatuaje del dragón. Entonces, la verdad es que lucía bastante bien este Midcloth y sus accesorios. Por esta razón le doy el segundo lugar a Dragón Negro de esta línea. Y en primer lugar, colocaría a esta pieza que salió con una caja traslúcida y con dos cofres. En los cofres contenía todas las piezas y que fue la respuesta a esta primera gran demanda de Bandai, porque ya no podían utilizar las ilustraciones. La demanda procedió, se le incautaron varias mercancía y lo que hizo CS Model fue sacar esta edición, ¿no? Unas cajas más compactas, más pequeñitas, que incluía dos cofrecitos de plástico con todas las piezas en bolsita. Y estamos hablando de Bo de Alcor. Realmente Bo de Alcor es una figura buenísima. Yo sé que muchos van a decir, oye, pero tienes que meterle en agua caliente, si no, no funcionaba. Efectivamente, todo el mundo cuando adquiría el Bo de Alcor teníamos la idea de que teníamos que meter el cuerpo en agua caliente para poder hacer que el cuerpo tuviera movilidad y pudieras ensamblar las piezas. Pero si pensamos en el acabado de la armadura, en el pulimiento que trae, en el precio de verdad era muy económico y la cantidad de puños que traía y garras era formidable. ¿Por qué? Porque traía doble juego de manos, unos muy similares a las Midcloth y otro muy similares a los CX con ranura para que le pusieras cubrepuños. Es decir, traía una gran cantidad de puños y garras que podría ayudarte a posarlo de muchas maneras y agregarle el detallito el cubrepuño, ¿no? Entonces, era bastante bueno. Y una cosa muy curiosa que yo noté es, no sé ustedes, pero el Mirclot normal, lo que es el cabello del muñeco es como un tono verde y me pintaba el resto del cuerpo. O sea, es decir, si se lo quitas te deja pintado lo que es el rostro de verde. Si se lo quitas queda como verde la armadura. Entonces, y en este caso del de Aurora no ocurrió así. No sé por qué, pero no me manchó. No me ha manchado el cuerpo del personaje, no se ha manchado la armadura después de no sé cuántos años y no se ha manchado. Entonces, no sé en qué este tipo de cosas, no sé el tipo de material, pero eso es lo que sí he notado, que lo que es el cuerpo de Baudelaire permanece sin manchar las piezas y con un pulimiento y un tallado impresionante. La armadura no se ha vuelto amarilla, como fue el caso de Orfeo. Entonces, realmente por esas razones, creo que la calidad de la pintura, la calidad del cuerpo, fue muy buena. Entonces, y sobre todo el precio. Y por esa razón le doy el primerísimo lugar a Bo de Alcor, tanto que lo utilizo en los intros de este canal.
hasta aquí dejamos esta vez esta lista. Como ven, nos enfocamos en marcas que ya tienen un poco de más tiempo en este mercado, que han sacado una gran cantidad de líneas y una gran cantidad de figuras, como fue el C-Model o Metal Glove, y una parte de CS Model. Aún nos falta recorrer otras partes de piezas de CS Model, pero eso lo dejamos ya para otro video, porque este sí ya se está volviendo un poquito largo. Pues bueno, no me queda más que agradecerles y decirles que los vemos en la siguiente parte de la lista. Compartan el canal, suscríbanse, denle pulgar si este contenido les gustó para que llegue a más personas. Hasta la próxima.